y leemos así. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne o en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 4, 5 y 7, 5 al 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de crecer o creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Santiago 1, 9 y 10. El hermano que es de débil condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y finalmente Isaías 66, versos 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La palabra del Señor. Se puede sentar. Este mensaje en el día de hoy pues es parte de la serie que nuestro hermano pastor TJ ha estado predicando también en inglés, y comenzamos juntos, me pareció, y conversamos sobre esto, un tema maravilloso para la iglesia, y tiene que ver con lo que nosotros llamamos en esta serie el evangelio y la sanidad emocional o la salud emocional. Y vamos a estar mirando en el día de hoy la continuación de este sermón, el cual está siendo predicado en inglés y en español. Por aquellos que están acá, pues no se pierden el tema y siguen también la misma línea de pensamiento. Y lo cierto es que este tipo de mensaje, esta serie viene de un libro que fue escrito por un señor llamado Peter Scazzero, el cual escribió un libro titulado La Iglesia Emocionalmente Saludable. Yo estuve escuchando el testimonio de este hombre, es poderoso, y él explicaba de la manera en que él pasó la primera parte de su vida, 17 años de cristiano, viviendo una vida que aparentemente era una vida madura, una vida llena de Dios, pero en realidad no era una vida que estaba siendo emocionalmente estable y saludable, al punto que él estaba tan interesado en las cosas que estaban pasando en una iglesia que él se llama New Life, creo que es la iglesia que fundó en New York, y estaba tan envuelto en esta vida que un día su esposa se acercó a él porque había descuidado su casa, sus hijos, su hogar, su familia y todo, porque estaba envuelto en estos asuntos del Señor. Y su esposa le dijo: lo siento, mi amor, pero yo me voy a otra iglesia porque no quiero que tú seas mi pastor.
Cuando él dice que escuchó estas palabras de su esposa, dice que el mundo se le vino abajo y comenzó a repensar las cosas que había hecho y cómo había estado viviendo, y se dio cuenta que no llevaba una vida emocionalmente saludable, que aunque aparentemente estaba maduro desde el punto de vista espiritual, emocionalmente no lo estaba, y al no estar emocionalmente saludable no podía también estar espiritualmente saludable. Y la tesis del libro es que para que una persona sea espiritualmente saludable, también sus emociones deben de ser sanadas por Dios. Y está entonces el libro dirigido a buscar y a indagar sobre aquellas cosas que nosotros vemos, que nos afectan, y muchas veces las que no vemos, porque vemos las cosas por encima, y comenzamos entonces a evaluarnos, a ver si es de verdad lo que está pasando. El primer sermón, que lo tuvimos aquí hace como unas 4 semanas atrás, cuando comenzamos esta serie, hablamos acerca de mirar bajo la superficie. Bueno, eso fue el segundo, creo. El primero fue una introducción, el segundo fue mirando bajo la superficie, y hablábamos acerca de aquel témpano de hielo que se ven las cosas desde afuera y aparentan que son grandes y bellas y maravillosas, pero que lo que está escondido debajo del agua, que es muchísimo más grande que lo que se ve, es un grave problema. Y hablamos acerca de que en vez de ver las cosas como un témpano, que veamos entonces las cosas como aquel tiburón con aquella bella aletita que está en la playa nadando y se ve tan bonita, pero lo que esconde abajo es una máquina de matar, es un animal feroz que puede acabar con la vida de cualquiera. Y así también, cuando las personas se presentan como siendo muy espirituales, como hacían aquellos fariseos y aquellos líderes religiosos en el tiempo de Jesús, que se paraban en las esquinas a orar, que iban allá ayunando todos demacrados, que se pasaban dando ofrendas para que todo el mundo lo veía, eso era una apariencia de que las cosas estaban bien, y superficialmente las personas pensaban que estaban bien, porque ellos lo que buscaban era simplemente eso, que la gente los viera, el aplauso de la gente los celebrara, los halagara. Pero que por dentro las motivaciones de ellos, lo que sentían en su corazón, no tenían nada que ver con lo que estaban mostrando por afuera. Entonces fuimos llamados a reconsiderar lo que estamos haciendo y que miremos hacia adentro para ver cuáles son las motivaciones de lo que hacemos. Porque aún las cosas buenas que se hacen se pueden tornar en malas cuando las motivaciones del corazón no son las correctas. La semana pasada estuvimos abajo en la iglesia y el pastor Tilla estuvo hablando acerca de poder ver el rostro del pasado. Cómo nuestra niñez, nuestra educación, nuestra enseñanza y aún nuestros genes, lo que hemos heredado de nuestros padres, nos afectan en la forma que somos y cómo vivimos. Las experiencias que hemos tenido pueden tener grandes efectos, y muchas veces no solamente buenos, sino también nocivos, dañinos en nuestra vida, los cuales pueden afectar la forma en que nosotros funcionamos con los demás. Nuestros padres nos enseñan muchas cosas y muchas cosas buenas, pero nuestros padres hacen todo lo mejor que ellos pueden hacer por nosotros, porque ellos también fueron enseñados por padres que trataron de hacer todo lo mejor que pudieron con ellos. Así que somos producto de la gente que está tratando de alguna manera u otra ser lo mejor que pueda. En mi caso, yo creo que salí bastante bien, porque a mis padres, cuando mi mamá me cuenta que ella la educaban y la enseñaban, le daban palos y golpes por la cabeza. Sin embargo, a mis hijos yo solamente les decía que olieran la correa, porque sabía que dolía. Así que poquito la sintieron, pero no fue tan duro como la sentí yo, porque a mí no me dieron los palos que le dieron a mi mamá. Se da cuenta, me llevaron y también fue un trato distinto, fue fuerte, pero el mío fue más liviano con mis hijos, así que se están salvando. Y con todo y eso, uno de mis hermanos mayores me dijo: ustedes cogieron al viejo fácil. Ustedes saben que mi papá era un hombre mayor y en el segundo matrimonio, después que fue viudo, se casó con mi mamá y tuvo 4 más después de haber tenido 8 hijos. Así que yo soy el 10º. Y un día, hablando con mis hermanos mayores, me dice uno de ellos: no, yo me estaba quejando de lo duro que era mi padre. Y él me dice: no, ustedes lo cogieron suave a él. Duro lo tuvimos nosotros, los mayores. A nosotros sí nos pegó con fuerza. Así que, de cierta manera, esto va pasando de familia en familia, de casa en casa, y nosotros somos el producto de lo que nuestros padres, tratando de ser lo mejor, nos han enseñado. Y muchas veces las cosas no están tan bien. Muchos vienen de hogares mejores, otros no tan mejores. Han habido situaciones que se han presentado en la vida de las personas que han afectado su futuro, la manera que se pueden mover y desenvolver en el mundo, a tal forma que se ven estresados, se ven dañados emocionalmente y tienen que buscar ayuda, ya sea profesional o también la ayuda del Espíritu Santo en la iglesia, para que les ayude a sobrepasar aquellas cosas, aquellos daños que están hechos en su vida. Hoy llegamos a este
próximo sermón en esta línea de sermones. Y hoy vamos a ver entonces que miremos otra cosa que se puede dar aún dentro de la congregación. Y le he puesto como título, quizás un poco distinto al que TJ le puso como título, pero la idea del sermón es la misma, es vasijas de barro, viviendo en quebrantamiento y vulnerabilidad. Así que vasijas de barro. Y aquí estamos viendo entonces esta manera en que las personas, nosotros como creyentes, las personas morales del mundo, aquellos que viven correctamente, siempre estamos mirando a aquellos que no viven correctamente y estamos pendientes a lo que pasa en nuestro alrededor. Y por eso no se nos escapa a nosotros ser un poco críticos, ser un poco inseguros quizás en la manera que vemos las cosas y pensamos que las cosas no van como debieran ver, y eso nos molesta. Bueno, es algo que nosotros también podemos traer a la vida de la iglesia y también comenzar a ver las cosas de manera superficial y querer tener cosas que en realidad no son lo que la Biblia está diciendo que debemos hacer. Y Pablo, el apóstol, el gran apóstol, nos está dando su propia experiencia. Así que quiero que usted considere conmigo en el día de hoy 3 cosas. Primeramente, un apóstol débil. Número 2, una nueva justicia. Y número 3, la jactancia, pero al revés. Amén. Un apóstol débil, una nueva justicia y la jactancia al revés. Así que nosotros como personas, digamos, reformadas de la sociedad, que hemos sido cambiados, que tenemos una vida recta, pues siempre estamos preocupados de una manera u otra con aquellas personas que no debieran estar haciendo las cosas que están haciendo, como rompiendo todas las leyes, haciendo daño. Estamos pendientes el que se comporta mal en la ciudad, que se comporta mal en el barrio, en el edificio. Estamos pendientes a todas estas cosas y quisiéramos que las personas comenzaran a portarse un poco mejor. Pensamos entonces a estar mirando que si aquel no hizo esto, que si aquel no hizo lo otro, que aquel no tiene buenos valores familiares, que aquel no hace las cosas bien, que no cortó la hierba a tiempo, que mira cómo tiene esa casa, que por qué no la pintó, que por qué no arregló, que por qué la gente no hace las cosas mejores y estamos pendientes a todo este tipo de cosas, porque nos llama la atención que las cosas se hagan de la manera correcta. Estamos mirando a aquel o aquella, mira lo mal que se viste, mira cómo habla, mira cómo se presenta, mira cómo va o mira cómo viene. Y estamos siempre alerta a todo este tipo de cosas. Estamos preocupados con todo esto. Ahora, nosotros pensaríamos que deberíamos estar allí y que si nosotros no estamos, entonces las cosas no marcharían bien y nos vemos a nosotros mismos como la policía de la sociedad. Estamos pendientes a todo lo que se mueve alrededor de nosotros, pero recordaba un predicador que decía que nosotros como creyentes no debemos de maravillarnos porque los pecadores vivan una vida de pecado, porque eso es lo que son pecadores y cada cual vive como está dispuesto a hacerlo. Así que no nos debe sorprender. Nos convertimos entonces en policías de ellos en vez de testigos de ellos para darle el testimonio acerca de las buenas nuevas de Jesucristo y hablarle con nuestro ejemplo de la vida como debe ser. Aprovechar no para criticar, sino para edificar y posiblemente traer a algunos a la salvación, que es lo importante. Ahora, no quiero decir con esto que nosotros estemos para celebrar las cosas malas que se hacen. Que estemos aquí celebrando y agasajando a todas aquellas cosas que la gente hace que no debiera hacer. Todo lo que se sale del orden. No es eso lo que estamos diciendo. Pero sí debemos de preocuparnos del por qué nosotros hacemos o decimos lo que estamos haciendo. Y por qué nos comportamos de la manera que estamos. En otras palabras, nosotros nos preocupamos entre comillas. Y dice el pastor TJ que la palabra preocupación entre los cristianos es una manera fina y cristiana de decir que estamos irritados y bien enojados y ya no podemos más. Yo me preocupo por la situación. Ahora bien, nosotros podemos estar quizás diciendo, bueno, yo lo que tengo es en realidad celo por el bien. Y en el celo hay una mezcla también de ira y amor. Van siempre juntos y creo que hay lugar para tener un celo que sea un celo espiritual, el cual es correcto ante Dios por las cosas que son de Dios. Y vimos este celo expresado de la manera correcta o más correcta de la que se puede expresar en el mismo Jesús. Cuando llegó al templo se encontró a los cambistas vendiendo y haciendo negocios en la casa del Señor y viró las mesas y echó todo aquello y los sacó de allí echándolos fuera. Entonces Él dice, el celo de tu casa me consume, viendo que las cosas dentro de la casa de Dios estaban no siendo hechas como correspondía, porque aquel lugar debía ser llamado una casa de oración para todas las naciones. Sin embargo, había sido convertido ¿en qué? En una cueva de ladrones. Ahora,
nosotros podemos entonces dejar de mirar a la superficie y comenzar quizás a investigarnos, no a los demás como acostumbramos quizás a hacer, porque cuando nosotros queremos buscar faltas en otros las vamos a encontrar y bastantes. Hace falta que nos miremos a nosotros mismos y que comencemos a considerarnos si nosotros queremos estar hablando y exponiendo nuestra propia justicia. De hecho, una de las formas en que la gente del mundo ve a los creyentes, los cristianos o la gente moral es así mismo. Son moralistas y se piensan que son mejor que nadie. Y si cuando las personas nos miran, nos ven de esa manera, entonces posiblemente el mensaje que estamos enviando no es el mejor de ellos. No digo que estén siempre en lo correcto en lo que dicen, pero cuando la gente dice algo, nosotros hacemos bien en escuchar. Así que yo quiero hablarles a ustedes hoy de algo que pasó dentro de una iglesia, la iglesia de Corinto, hace ya 2000 años atrás, con este apóstol, el cual yo llamo un apóstol débil. Y no lo llamo yo, sino él mismo se llama un apóstol débil. Pablo se encontraba en problemas serios en el momento en que escribe la carta de Segunda de Corintios. ¿Cuáles eran los problemas? Pablo había ido como misionero a aquella área de Grecia, llegó a Corinto, a aquel lugar que estaba cerca del mar Egeo, una franja de tierra, la cual era una ciudad creciente, una ciudad moderna, con gente de distintos lugares que llegaban allí. Y Pablo decidió que aquel era un buen lugar, guiado por el Espíritu Santo, para plantar una iglesia. Y cuando planta aquella iglesia allí, Pablo comienza a predicar y levanta en 1 año y medio una congregación. Y aquella congregación florece. Pero llegó el tiempo donde Pablo dejó ancianos establecidos allí y se tuvo que marchar y se fue. Y al irse se levantó con el tiempo un grupo de personas que comenzaron a criticar la obra y las cosas que Pablo hacía y hasta cuestionar si las motivaciones de Pablo eran las correctas. A cuestionar si Pablo estaba procediendo de la manera que debió haberlo hecho y si aún Pablo era una persona de confianza. Así que Pablo se encuentra en este problema. Dice, ahora yo tengo que volver a ustedes con una carta de recomendación para que ustedes me reciban a mí. Y es lo que escribe en 2 de Corintios, si leemos ahí el capítulo 3, verso 1, oiga esto que dice Pablo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? En otras palabras, aquí hay un problema. Yo fui quien he fundado esta iglesia. Yo trabajé entre ustedes. Y mis cartas de recomendación son ¿quiénes? Son ustedes. Yo he hecho la obra entre ustedes. Y lo he hecho con todo el corazón completamente. ¿Por qué es que ustedes se han dejado engañar ahora? Y le dice anteriormente, como Eva ha sido engañada en sus sentidos en el pasado, también ustedes aparentemente están siendo engañados para que ahora comiencen a pensar cosas contra mí. Y Pablo es empujado o arrinconado a comenzar entonces a defenderse, una cosa que Pablo no le gustaba hacer, ni quería hacer. Porque cuando nosotros comenzamos a defendernos, tenemos que entonces dar buenas razones y motivaciones por lo que hacemos, y eso lo que hace es exaltarnos a nosotros. Y muchas veces nos vemos en esa situación. Pablo estaba puesto por la iglesia, aquella joven iglesia que la había plantado, aquellos líderes que estaban allí, aquellos congregantes, entonces estaban ahora requiriendo que Pablo se defendiera y que contestara a las acusaciones que se le hacían desde adentro. Que quizás Pablo no era un verdadero apóstol. Y Pablo, como bien sabemos, era un perseguidor de la iglesia. Tenía un pasado cuestionable. ¿Qué es lo que estaba buscando Pablo? ¿Qué es lo que decía? Entonces le han puesto en este momento a Pablo en un lugar donde él tiene que comenzar a defender su trabajo. Y en el verso 12, el verso 11 dice lo siguiente. Dice que esto es una locura. Oiga bien. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Y aquí la palabra grandes apóstoles, los teólogos consideran que es una expresión quizás no real, sino que aquellos que se piensan que son los grandes, pues yo no he sido nada distinto a ellos, sino que dice, aunque nada soy. Él se reconocía que él había hecho una gran obra entre ellos, aunque nada era. Y sigue hablando de las cosas que él había logrado hacer entre ellos, entre la iglesia de Corinto. Y dice, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, por prodigios, por milagros, porque
¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? En otras palabras, a ustedes no les ha faltado nada, yo he ministrado con todo el poder de Dios en el medio de ustedes, sino que yo mismo no os he sido carga, ni siquiera yo le he cobrado a ustedes, como tengo el derecho para hacerlo, según lo dijo unos capítulos anteriormente. Yo tengo el derecho de que ustedes me mantengan a mí porque estoy predicando día y de noche, así que tampoco eso lo acepté, sino que dice, perdónenme este agravio. Así que, ustedes quieren que yo me jacte de mis calificaciones, ustedes quieren que yo le hable de las cosas grandes que yo he hecho, pues entonces le voy a hablar un poco para que ustedes se den cuenta que yo tengo cosas que puedo gloriarme en ellas, si es que eso ustedes quieren oír de mí. Y nosotros pues también a veces pensamos que las personas no son lo suficientemente valerosas si no tienen un gran testimonio, si no pueden hablar de cosas grandes que han hecho. Y todavía hay personas que se comparan y pastores que se comparan los unos con los otros. Cuando hacemos esto, olvidamos que esto es por la gracia de Dios y que todo lo que tenemos no lo merecemos. Y si Dios nos ha usado para llevar a cabo una obra, no es porque somos mejores que otros, sino porque Él en su gracia lo ha permitido, porque Él en su gracia nos ha escogido, porque Él en su gracia nos ha llamado y nos ha puesto para ser vasos útiles en su reino, pero que nosotros nada somos. Todos los hombres y mujeres usados en la Biblia se nos dice que fueron personas que hallaron gracia, no calificativos ni méritos ante los ojos de Dios. Y nosotros también debemos de entender eso. Y cuando comenzamos a compararnos los unos con los otros, entonces hay problema. Es triste, pero es así como funcionan las personas. Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes, mi esposa y yo éramos líderes de jóvenes en otra iglesia y estamos trabajando con la juventud, un grupo, una iglesia no muy grande, quizás el mismo número que ustedes que están aquí hoy. Y me encontraba con una persona que una vez en la universidad y me dice, me quería predicar y comencé a hablar con él y dije, no, yo estoy trabajando en la iglesia. ¿Estás trabajando? ¿Y qué estás haciendo? Bueno, yo sí, soy el líder de los jóvenes. Y me dice, ¿y está creciendo? ¿Cuántos hay? Dime el número. Entonces rápidamente me di cuenta que estaba yendo a otra cosa. Y lo que Dios requiere de nosotros es que en lo poco o en lo mucho seamos ¿qué? Fieles. Y la pregunta debe ser, ¿estás siendo fiel al Señor con tu obra? Porque nosotros simplemente hacemos la obra y es Dios el que da el crecimiento. Ahora, si yo pienso que el crecimiento es porque yo soy quien yo soy, el nombre que yo tengo, mi apellido y mi técnica y mi trabajo, entonces las cosas andan mal. Y aquí esto es lo que está pasando. Las personas comienzan a pedirle a Pablo que les dé muestras de que verdaderamente él tiene otras cosas que los demás no tienen. O que él puede jactarse de algo. Y que les diga, por ejemplo, él dice, ¿qué quieren que le hable? ¿Cuánto yo he sufrido por la fe? ¿Cuántas veces he sido encarcelado? ¿Cuánta experiencia tengo? ¿Cómo he sido o tenido verdaderas experiencias? ¿A qué seminario fui? ¿Cuándo me gradué? ¿Qué título tengo? ¿Y a cuántas personas he predicado? ¿Dónde he ido? ¿Dónde he venido? Es decir, ¿esto es lo que ustedes quieren oír de mí? ¿O quieren simplemente recibir la palabra que Dios tiene para ustedes por medio de nosotros? Hermanos, tristemente, como que nos queda todavía algo del mundo y es de jactarnos de las cosas que se logran hacer. Yo escuchaba al escritor de este libro y una de las cosas que él estaba diciendo es que nosotros como americanos en Estados Unidos te enseña, cuando conoces a alguien te preguntan, what do you do, right? ¿A qué te dedicas? Y si usted le dice, bueno, yo me dedico a trabajar en una factoría y haciendo zapatos, clavando clavitos, ah, qué bueno. Estamos buscando uno que tenga una profesión mejor. Me recordaba de una joven que se acercó a mí y me contaba, hace ya quizás 20 y pico de años, me dijo, me desencanté con el pastor de esta iglesia porque yo llevo mucho tiempo ir ahí, estaba teniendo una conversación con él y mientras estaba hablando llegó otra persona que le presentaron, me dijo con permiso, y cuando comenzó a hablar con él y le pregunta, ¿y qué tú haces? ¿Quién tú eres? Y él le dio un gran título de algo que hacía y el pastor le dio la espalda a la joven y le dio todo el tiempo a aquella persona que acababa de llegar y la dejó plantada allí. Y ese es el problema que nosotros tristemente hallamos en muchos lugares. Y Pablo aquí se está encontrando con lo mismo. Se enfrenta a que él tiene que dar cuentas a aquella iglesia que él ha plantado sobre la seguridad de sí mismo.
lo que él cuenta, lo que él tiene en su repertorio, las cosas que ha logrado. Y le duele que aquella iglesia que él ha plantado en aquel lugar, como una ciudad alterna a la ciudad, o alternativa a la iglesia, a la ciudad de Corinto, algo distinto, una ciudad santa dentro de una ciudad pecadora, lo que Dios hace con cada congregación. Si lo vemos en este punto de vista, cada comunidad cristiana plantada en cualquier parte del mundo, somos una embajada, una ciudad representativa del reino de los cielos, somos una ciudad dentro de otra ciudad. Jesucristo lo dijo de esta manera: vosotros sois una ciudad, y una ciudad que está sobre un monte, la cual todos pueden ver. Somos una ciudad de luz, donde las personas pueden ver la luz y llegar a nosotros. Y es importante que la gente que viene de afuera, llega a la iglesia, no se encuentre con las mismas prácticas, las mismas malas mañas que los que tenían afuera, que lo que pasaba allá. Sino que nosotros dentro de la iglesia modelemos algo distinto, algo que de verdad nos llama a nosotros a aceptarnos los unos a los otros como hermanos y hermanas, no importando lo que hayamos logrado en la vida o tengamos o no tengamos, sino porque hemos sido lavados por la misma sangre y perdonados nuestros pecados por el mismo Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que esto es la manera en que el mundo opera, es que lo que tú haces, lo que tú logras, lo que tú alcanzas, todo depende de ti. Usted es el capitán de su vida, el capitán de todo, y todo es dependiendo de lo que usted logró. Sin embargo, esta gente dejan fuera a Dios. Y también, tristemente, Pablo dice: ustedes, yo no le conté nada de lo que yo soy, porque yo no quería que ustedes se impresionaran con mi resumen, con mi currículo de vida, sino que ustedes vieran la gloria de Dios, que vieran lo que Dios está haciendo por medio de su Espíritu dentro de ustedes. No es como nosotros, y tristemente pasa en el mundo secular, que cuando llegamos a cierta parte tenemos que entrar para hacer aquella primera impresión. Y usted sabe, ¿verdad? Todos conocemos que solamente hay una oportunidad para hacer una primera impresión. Y si usted le hace mal, pues daña el resto del camino. Así que las personas entran a cierto lugar y comienzan a identificarse los unos con los otros y comienzan a conversar. Y por ejemplo, esta conversación se da, y quizás usted la ha escuchado en muchos lugares, en sus giros de trabajo, en sus industrias, cuando llega a algún lugar. Por ejemplo, alguien le dice: bueno, Doroteo, aquí nadie se llama Doroteo, ¿no? ¿A qué te dedicas entonces? ¿Qué estás haciendo en estos días? ¿A dónde has ido? ¿A quién conoces? ¿Dónde has estado? O si no le dicen Dorotea, tampoco hay Dorotea, ¿no? Tú has viajado mucho, tienes conocimiento, has ido a lugares tremendos, es algo maravilloso. Y ahí comienza entonces la apariencia, la comparación y a ver quién ha hecho más que quién ha logrado más que quién. Y todo esto depende de lo que la persona pueda exponer. Ahora bien, TJ me envió esta semana un escrito, una historia interesante, la cual le voy a relatar brevemente y tiene que ver con un hombre, el cual se llama Pete. Y Pete, o Peter, era un hombre el cual era muy conocido, era un hombre bien parecido, alto, fuerte, musculoso, atractivo, y era muy famoso. Y dice que cuando Pete llegaba a cierto lugar, todo el mundo le hacía un círculo y lo seguía. Y lo alababa, y lo buscaba, y lo celebraba, y lo aplaudía, y le decía: Pete, háblanos, dinos algo. Las muchachas se le acercaban, él llegaba no con una, sino con dos muchachas, una en cada brazo. Él pedía una bebida y rápidamente tenía un martini en la mano. Y donde quiera que estaba, aquel Pete era muy famoso. Y yo me puse a leer esto y cuando llegué al final me di cuenta de que la historia sigue de esta manera. En cierto momento, en aquel bar, en aquel lugar donde toda la gente estaban aplaudiendo y admirando a este tal Pete por todas sus cualidades, él les dice: permítanme introducirles, y la palabra que se usa en inglés es the handler, my handler, mi manejador, yo le pongo mi director. Permítanme introducirlo. Y dice en esta historia, que es una historia ficticia, que Pete se bajó así y que detrás de la espalda de Peter se abrió la espalda y salió una persona chiquitita, así de 4 pies de alto, bastante feo, todo sudado, sin peinarse, un poco maloliente, y dice: por favor, quisiera tomar algo. ¿Alguien me puede dar una cerveza? Nadie le hizo caso. Y por favor, que me den algo para tomar, tengo sed, una cerveza, y alguien: tómate eso, quítate del medio.
Y la gente comenzaron a irse a dejar a aquel hombre pequeño que había salido detrás de Peter o Pete, y estaban rechazando aquello. Al punto de que no le quedó más remedio a aquel hombre pequeño que meterse de vuelta dentro de Peter, cerrar la espalda y comenzar a hacer un show de nuevo, y todo el mundo comenzó a aplaudir, y ese es el Peter el que queremos. Aquel pequeño hombre se llamaba Fred. Y Fred no era amado por la gente, Pete sí era amado. No sé si entienden lo que le quiero decir. Esa persona que usted en realidad, que muchas veces se esconde, porque si usted muestra al mundo lo que usted en realidad es, la gente no lo va a querer. Cuando nosotros nos abrimos a decir quiénes somos, qué no hemos logrado, los fracasos que hemos tenido, las metidas de pata, perdonando bien esta palabra que hemos dado en la vida, lo mal que hemos decidido en ocasiones, las vergüenzas que hemos pasado, la gente simplemente se va a reír. Y a nadie le gusta que se rían de ellos. Me acordó esta historia de otra anécdota, una enseñanza que me dio un amigo de trabajo. Y este amigo mío se llamaba Alberto, le decíamos Al. Él era un hombre mayor que yo, un señor cubano que trabajaba como controlador en una empresa aquí en Miami donde yo trabajaba, tenía como 27 años. Y él y yo nos hicimos amigos, él era del departamento de contabilidad y yo trabajaba en computación. Y nos quedamos solos en la empresa y él siempre me estaba hablando, y como era mayor que yo, siempre me estaba enseñando acerca de cómo vivir la vida y las experiencias y sugerencias para hacer las cosas bien. Entre muchas de las cosas que me enseñó, las cuales todavía recuerdo, una vez hablando, dentro de todo hablamos hasta de religión y qué sé yo, pero una vez me dice, mira, yo quiero que tú sepas, Jorge, que en cada persona que tú ves hay tres. Y yo dije, ¿qué tú me quieres decir con eso? Y me dice, hay tres. Y esto es un conocimiento, me dice él, que es de los allá del oriente. Está la persona que cuando llega se presenta a los demás para que los demás lo vean y lo acepten. Él se ajusta al ambiente, se ajusta al lugar, se ajusta a lo que ve para que las personas no lo rechacen. Entonces hace un cuadro, una presentación de quién él o ella es, y así de esa manera no se siente rechazado como aquel Pete que llegaba y hacía un show, hacía chiste y todo el mundo lo aceptaba y lo aplaudía. Sin embargo, también está la otra persona que tienes por dentro, que es aquella que tú sabes que no eres y quieres llegar a ser, esa persona, aquella mujer u hombre ideal que tú un día quisieras llegar a ser. Y claro, eso también no se lo dices a nadie, pero tampoco le hablas a las personas de quien tú eres verdaderamente. Tú te muestras algo que no eres a la sociedad para que te acepten, sin embargo, quien tú eres en realidad, eso tú lo escondes, no lo dices. No lo hablas, porque si lo hablas y lo dices y lo cuentas, nadie te va a querer. Todos se van a ir. Te va a pasar como aquel muñequito, aquel pequeño enanito que salió de la espalda de Peter, llamado Fred, donde todo el mundo le dijo, quítate, vete de aquí. Ese era el verdadero Pete. Y Pablo está diciendo, mira, la razón por la que yo no fui donde ustedes, contándole grandes hazañas, haciéndole grandes historias, diciéndole todo lo que yo he logrado, es que yo no quería que ustedes pusieran mis ojos en mí. Quería que ustedes pusieran mis ojos en quién, en aquel que es el que hace las cosas, en aquel que está en los cielos, en aquel que puede cambiar vidas, en aquel que transforma. Yo nada soy, yo soy simplemente un vaso de barro, una vasija de barro usada por Él. Yo soy aquel que puede llegar a ustedes y simplemente mostrar la gloria de Dios, pero si el que se lleva la gloria soy yo, si el que se lleva los aplausos soy yo, entonces ¿dónde yo dejo a mi Señor? ¿Se da cuenta? Y Él está diciendo, mira, yo no quiero que ustedes pongan su mirada en mí. No les conté de aquella vez cuando en la carne o fuera de la carne, no lo sé, fui arrestado y llevado al tercer cielo. Y allí vi cosas y oí cosas que a hombre no les da a conocer. Pero si ustedes quieren que yo le hable de eso, bueno, yo también sí fui al tercer cielo. Y yo he hecho esto y he hecho lo otro y he hecho aquello. Y ustedes me están obligando a que yo me gloríe en las cosas que yo he logrado. Nosotros, hermanos, pasamos por lo mismo, tristemente, aún dentro de las congregaciones. Y eso es lo que no queremos que ocurra aquí en Park Road. Que nos aceptemos como hermanos y hermanas, como familia en la fe, por quienes somos, y no que estemos midiendo quién tiene o puede más. Quién ha hecho o ha logrado más en la vida. La gente busca ser respetado.
Y nos presentamos a nosotros mismos como aquellas personas que tenemos todo en orden, todo arreglado, no hay problemas. Y honestamente, detrás de cada persona que usted ve muy ordenada, por experiencia lo digo ya quizás en medio siglo de vida y un poquito más, me doy cuenta que hay muchos problemas. Nadie las tiene todas perfectamente bien. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. Nosotros damos al mundo esa idea de que todo está en orden, de que todo está bien, que somos personas respetuosas, que somos personas muy educadas, muy bien presentables, una gran familia, un gran papá, una gran mamá. Y usted sabe que si tiene hijos, que hasta viniendo a la iglesia, a veces viene peleando en el carro con los muchachos. Porque no se apuran, porque no se visten a tiempo, porque no se levantan a tiempo. Y cuando van de vuelta, la pelea es más todavía, porque van con hambre. Entonces imagínese usted. Y a todos nos pasa. Les voy a decir que no, sí pasa y en mi casa también pasó muchas veces. Y ha pasado. Y me quedan todavía 2 en casa, así que seguirá pasando. Somos así, somos personas con debilidades, somos personas con defectos y no somos gente especial. Pero lo que tenemos que tener en mente es lo que Pablo tenía en mente. Y es que él quería que la iglesia de Corinto entendiera que no eran las cosas que se logran, sino lo que Dios dice de nosotros. Mira lo que dice Sofonías en el capítulo 3, verso 17. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Por qué? ¿Por los grados que tienes? ¿Los diplomas? ¿Lo que has alcanzado? ¿Lo que has logrado? No por nada de eso. Él dice, porque Él es mi defensor. Dice, Él se regocija en cada uno de nosotros. Él es nuestro defensor en Jesucristo y con Él estamos aprendiendo a simplemente venir con los brazos en altos y decir, este es quien yo soy. Quiero hablar un poquito ahora acerca de la justicia nueva que tenemos. Brevemente, tenemos que entender lo que Pablo quería que la iglesia de Corinto entendiese. Y es que no es la justicia que ellos pueden lograr con sus fuerzas, sino aquella justicia que viene por parte de Dios en Cristo Jesús. Miren lo que dice aquí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. En otras palabras, yo no estoy predicándome a mí. Y si cuando yo me paro a predicar o alguien se para a predicar, habla más de él que de Cristo, hay un problema, escuche bien. Porque si lo que estoy hablando es de las cosas que yo he logrado, lo que yo he hecho, lo que he alcanzado, lo que he tenido, entonces no se trata de Cristo. ¿Para qué quiero ser cristiano? Y tristemente hay mucha predicación de esa manera. Una autoalabanza, una autoglorificación. Vamos a ser humildes y entender que aquel que se lleva toda la gloria, el que se lleva todo el honor y toda la honra es Jesucristo. Y dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y es así como nosotros debemos de proceder. Cristianos nominales, laicos y líderes. Que entendamos que no es lo que yo logro, no es lo que yo hago, sino que somos simplemente aquel recipiente de barro y muchas veces agrietado, el cual lleva la gloria de Cristo adentro. Y a través de esas grietas del dolor, a través de las grietas de la debilidad, nosotros podemos mostrar la belleza de Cristo a los que nos rodean. Jesucristo vino aquí a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él vino a vivir la vida recta y perfecta que ninguno de nosotros hemos podido jamás vivir. Y vino a morir aquella muerte en la cruz del Calvario, la cual usted y yo merecíamos por todos nuestros pecados, aunque fueran pocos. Porque solamente en Él hallamos justicia. Solamente en Él hallamos satisfacción. Y eso es lo que le dice entonces Dios a Pablo. Dice que aquel tenía un aguijón en la carne que le molestaba, que le estaba haciendo daño, que no lo dejaba funcionar. Y dice que 3 veces seguidas le pidió y le dijo, Señor, quítame este aguijón, quítame este problema. Los teólogos hablan del aguijón de 20,000 maneras. Lo que yo sí sé es que un aguijón no es nada bueno. Póngale el nombre que le ponga, si era algo espiritual, si era algo carnal, si era físico, yo tengo mi opinión, pero no voy a entrar en eso ahora. Lo cierto es que un aguijón, y el que ha tenido aquí una piedra en el zapato, una espina en la espalda, se da cuenta de que duele. Y es lo que Pablo está diciendo, yo tengo algo que me molesta y le he pedido a Dios que me lo quite. ¿Y sabes qué me ha dicho? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad.
Porque cuando tú eres débil, entonces yo me glorifico. Pero si tú eres el fuerte, entonces ¿dónde quedo yo? Así que en tus debilidades, hermano, en tus pobrezas, en tus faltas, en las cosas que no van como tú quieres, ahí es donde Dios te va a glorificar. Y la lista de debilidades es larga. Nunca me casé o me casé con el equivocado. No terminé de estudiar. Nunca pude tener hijos. O mis hijos no me obedecieron. No sé cuál es tu debilidad, no sé cuál es el problema, aquella enfermedad, aquel dolor, aquella amistad que se rompió, aquella situación la cual no pudo seguir, aquel trabajo que perdiste, las finanzas que se fueron. No sé cuál es el problema que estés atravesando, pero Dios nos promete en el día de hoy que Él va a cambiar nuestras debilidades y nuestras roturas y nuestro quebrantamiento en gloria, que Él se va a manifestar y Él se va a glorificar por medio de nuestra debilidad. Hermanos, no sé cuál es su aguijón en la carne, no sé cuál es su problema, puede ser mucho. Quizás como le decía aquí el apóstol Santiago en su carta, aquellos humildes hermanos en la diáspora que le decía, el hermano que es humilde, en humilde condición, en otras palabras, el que no tiene mucho dinero, el que no tiene muchos recursos, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Isaías 66 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, donde está la casa que me habéis edificar y donde el lugar de mi reposo. Mi mano hizo todas las cosas. En otras palabras, nosotros no podemos venir a Dios con una lista de cosas y logros que hemos tenido y decirle, Señor, aquí estoy con esto, tú sabes que yo soy un tremendo. Hermanos, no es lo que logramos, no es lo que hacemos, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que nuestra jactancia, finalmente, debe ser una jactancia al revés. Una jactancia distinta al mundo. De hecho, cuando Cristo llegó al escenario, cambió las cosas. Todo lo que Él decía era completamente distinto a lo que el mundo enseñaba. Aquí el importante es el grande, el rico, el poderoso. Sin embargo, Él decía, oh, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos recibirán consolación, ellos son los que van. Que alguien quiere ser grande, sea el más pequeño. Alguien quiere que ser poderoso, sea el que sirve. ¿Sabe qué significa el que sirve? El que le da los pies a los demás, el que hace las cosas más no importantes, sin importancia. Ese es el que vamos a hacer. Hermanos, primeramente son 4 cosas que le quiero dejar en esta mañana para que usted vaya pensando sobre esto. Primeramente, para que veamos la jactancia al revés, que veamos la gloria de Cristo en su cruz, lo que Él ha hecho por nosotros. Que cuando se nos suba el sumito de creernos grandes, nos demos cuenta de que no es por nosotros, no somos nosotros, es Jesucristo. Sepa también, número 2, que Dios se deleita en este nuevo camino. Cuando Dios nos mira a nosotros, Él no está mirando si damos la talla, si tenemos títulos o alcances, sino que dice, Él o ella es mi hijo. Hermanos, y nosotros queremos nuestros hijos a todos por igual. Y los 4 de mi casa lo saben. Usted le estaba hablando anteriormente sobre esto. Ahí están 3 de ellos. Me están pidiendo, ¿quién es el favorito? Hermanos, usted es el favorito de Dios. Usted es la favorita de Dios. Somos el pueblo favorito del Señor. Aprenda a regocijarse en sus debilidades. No busquemos esconder tanto nuestras debilidades, sino que confiemos en el Señor, que Él se va a glorificar en los tiempos de angustia, en los tiempos difíciles, en los tiempos que pasamos trabajo. Dios se va a glorificar. Porque cuando somos débiles, entonces, ¿qué dice Él? Él es fuerte. Y Él se glorifica en la debilidad. Y por último, hágase amigo de la gente y aprenda a compartir sus debilidades con ellos. No seamos tan reservados. Quizás hay personas claves. No digo que pongan el anuncio en el periódico del Miami Herald. Pero hay personas clave con las que usted puede abrirse y decirle, ora por mí porque estoy pasando por esta y aquella situación. Tengo este y aquel problema, yo quiero que tú por favor ores por mí. Yo no soy el Superman ni la supermujer que aparezco ser. Necesito también. Necesitamos también. Todos necesitamos del Señor. Hermanos, aprendí de mi viejo amigo, un hombre de 85 años que ya está en la presencia del Señor. Un gran predicador, maestro, que a su avanzada edad me dijo, no hay super cristianos. Y ese hombre cuando él predicaba que yo temblaba. Y era poderoso como yo lo usaba. Y me dijo,
He pasado dificultades en mi vida horribles. He pasado momentos tristes. He pasado tribulaciones. He pasado por divorcio, la muerte de mi hijo, la destrucción de mi hogar. He pasado por tentaciones, dificultades grandes, me dijo mi amigo. Y me dijo, no hay supercristianos. Lo que hay es gracia de Dios. Y que aprendamos a vivir así. Yo soy débil, me decía. ¿Y sabes qué? Hay que aprender a ser débil. Y yo, Jorge Trujillo, todavía estoy aprendiendo. Todavía estamos aprendiendo. Dejemos que esa luz de Cristo brille en nuestras vasijas de barro. Pablo dice que él era el primero de los pecadores. Y cuando digan así, ¿quién es el primero de los pecadores? Él decía que era él. Pero hace falta que nosotros digamos, yo soy el primero de los pecadores. ¿Sabe qué? Porque usted se conoce también. Y cosas que usted ha hecho y ha dicho y ha pensado, que Dios también las conoce y que podemos todos levantar la mano y decir, yo soy el primero de los pecadores. Pero ¿sabe qué? Palabra fiel y digna de ser escuchada por todos es esta: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dice yo digo yo, Jorge Trujillo, usted diga el suyo, ponga su nombre ahí, es el primero. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de crecer en él, creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, el único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Hermano, no permita que Pete gobierne. Saque ese verdadero usted de allá adentro y venga a los pies de la cruz, que estoy bien seguro que aunque todos le rechacen, Cristo no le va a rechazar, porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gloriémonos no en nuestras grandezas, gloriémonos en nuestras debilidades y practiquemos de esa manera la jactancia, pero una jactancia al revés.